Hola, muy buenas. Mi nombre es Alejandro Martínez Podio García y soy fisioterapeuta y redactador deportivo. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias por querer contar conmigo para la ponencia de este congreso. Hoy os hablaré sobre la importancia de la readaptación deportiva previa al Return to Play. Aquí os muestro a nuestro paciente que nos acompañará en una serie de vídeos a continuación. Él fue operado del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Bien, aquí tenemos las fases finales de la reeducación funcional deportiva. Previa a estas fases podemos encontrar la recuperación biológica y la curación. Seguida de esta tenemos el alta médica. Después tendríamos la readaptación, en la que incluiríamos la fase de aproximación y la fase de orientación. Tras esta tendríamos el alta deportiva y después el reentrenamiento, que será donde principalmente nos centremos en esta ponencia, en el que incluiría la fase de optimización y la fase de optimización. Tras esta tendríamos ya la alta deportiva, donde empezaríamos con el return to play, teniendo muy en cuenta la prevención y el control de seguimiento de esta lesión para no volver a recaer. Bien, la fase de reentrenamiento es donde reincorporaremos al paciente a la práctica deportiva con la misma intensidad previa a la lesión. Deberemos tener en cuenta un trabajo individualizado sobre nuestro paciente. La fase de preoptimización, que es la primera que hemos hablado sobre el reentrenamiento, deberemos tener en cuenta unos objetivos en concreto, ¿vale? Sobre todo deberemos tener en cuenta el trabajo de la fuerza máxima y la fuerza explosiva, en el cual trabajaremos desplazamientos, agilidad, coordinación, trabajo de fuerza de manera isotónica, fuerza, resistencia y fuerza máxima. En la fase de optimización tendremos unos objetivos también en el cual realizaremos el gesto deportivo en diferentes situaciones y niveles de estrés. Acciones técnicas individuales y grupales. Realizaremos también el gesto técnico lesivo en la situación de fatiga muscular. Muy importante esa fatiga muscular, tenerla superada antes del return to play para no recaer en recidivas. El desarrollo. Comprometeremos al jugador a acciones de oposición, velocidad, agilidad, salto y lucha, como veremos después en posteriores vídeos. Aquí tenemos un ejemplo de una zancada en polea isoinercial. A continuación veremos una serie de ejercicios específicos de explosividad. El primer ejercicio vemos cómo trabajamos la cadena anterior y la cadena posterior dependiendo de la pierna que estamos utilizando. En el siguiente ejercicio podemos observar cómo nuestra pierna izquierda, la operada, no tiene ningún problema al hacer el peso muerto rígido y posteriormente elevar la pierna sana al cajón. En el siguiente vídeo justamente nos damos cuenta de que su pierna izquierda, pierna operada, no consigue realizar la misma explosividad. Ahí hemos visto cómo incluso hemos hecho de cadera. A continuación mostramos 4 ejercicios específicos de pliometría con una escalera. Simple ejercicio. Ahí lo tenemos lateralmente. Otro ejemplo de ejercicio pliométrico. Y por último, un ejercicio un poquito más complicado con una rotación de 360 grados. Muy bien. La siguiente serie de ejercicios específicos estaremos hablando de potenciación. En el primero mostramos cómo nuestro paciente va haciendo una serie de carreras acompañadas de sentadillas a los conos. En el siguiente vídeo observamos prácticamente el mismo ejercicio, pero con un pequeño salto con resistencia de nuestra goma. Y el siguiente vídeo son unos desplazamientos laterales para agilidad previamente dicha que trabajaríamos.
Aquí mostraremos un ejercicio específico de lucha, poniendo en riesgo la rodilla afecta de nuestro paciente, como podría ser en un campo de rugby. El paciente lo que intentará hacer todo el rato es ganarnos la posición. Nosotros no haremos fuerza, estamos simplemente fijos para intentar que no nos mueva. Bien, este es un ejemplo de un circuito de reentrenamiento pre-equipo donde hemos intentado unir todas las fases más o menos que puede presentar nuestro paciente a la hora de volver a su deporte, ¿vale? Primer ejercicio son 10 burpees, bastante rápidos. A continuación cogeremos una pesa de 7 kilos y haremos un zigzag de agilidad rápida hasta volver al punto de encuentro. Posteriormente haremos un skipping, bien arriba, y cogeremos una barra para realizar un lunge, unos lunges dinámicos, bajando, bien. Tras volver al punto donde hemos cogido la barra, realizaremos unos 30 segundos aproximadamente a 45 grados de una sentadilla isométrica. Al finalizar este ejercicio iremos a la máquina de extensión de pierna y realizaremos 10 repeticiones con bastante peso para finalizar. Ahí vemos al paciente que ya no puede más. Y bien, esto se realiza 3-4 rondas y sería un ejemplo de circuito. Aquí tenemos ya el entrenamiento del gesto deportivo con el equipo, una serie de vídeos donde mostramos a nuestro paciente ya en el propio campo. Bien. Ahí tenemos el mismo ejercicio prácticamente que hicimos antes de lucha, ¿vale? Pero sin llegar a tener el contacto que tuvimos antes. Muy bien. Y por último, un último ejercicio. Esto ya estaríamos hablando de últimas fases, ya prácticamente la vuelta al deporte. A continuación nos queda hablar del Return to Play. En el 2002 se comentó que era el proceso de decisión de cuando un deportista lesionado puede volver con seguridad a los entrenamientos y a la competición. Para ello, la curación de la lesión desde el punto de vista anatómico y funcional deberemos tener la recuperación biológica del tejido. Tras realizar una eco en estática y dinámica tiene que estar ok. La recuperación de la lesión y posibles lesiones asociadas tienen que estar recuperadas. Y la recuperación de las habilidades deportivas específicas, la fase de reentrenamiento que hablamos anteriormente. Además de esto, deberemos realizar una preparación psicosocial para la vuelta al deporte. Tras haber realizado todas las acciones anteriores sin dolor ni efectos adversos, deberemos realizar el trabajo individual y con el grupo. Deberemos tener también en cuenta que el desequilibrio de los miembros inferiores no tiene que ser mayor de un 10-15% respecto a la extremidad no lesionada. Esto será muy importante para no tener recidivas. El deportista tiene que tener una absoluta confianza en la realización de todas las tareas y poder volver a su práctica deportiva. Y, como no, una reincorporación progresiva a la competición. Si nosotros realizamos una mala gestión del reentrenamiento y la prevención, previa al return to play, tras tendremos una recidiva, que ya sabemos que es la lesión recurrente del mismo tipo y en el mismo lugar, y que se produce tras un regreso de un jugador a plena participación de la práctica deportiva, sin estar totalmente recuperado. Estas suelen ser más severas que las lesiones originales, con un periodo de ausencia superior al 33%. Por tanto, después de la readaptación es necesario establecer una fase de prevención específica, como comentamos, que debería suceder tras el reentrenamiento. Retomando la fase de prevención, tenemos el control y seguimiento de la lesión, muy importante con respecto a las recidivas.
En 2005 se dijo que la lesión recurrente o recidiva como una nueva lesión del mismo tipo y en el mismo lugar y que se produce tras el regreso de un jugador a la plena participación de la práctica deportiva, siempre que éste no esté totalmente recuperado. Tenemos 3 tipos de recidivas, la temprana, la tardía y la retrasada, y van desde los 2 meses hasta los 12 meses tras la vuelta a la práctica deportiva. Según el artículo de 2016 y 2010 que se muestran en pantalla, donde podemos observarlo con los 2 códigos QR por si queremos ampliar esta información, la vuelta a la competición está entre 6 y 12 meses post-cirugía. El 67% de los pacientes vuelven a la práctica deportiva, pero solamente un 33% a nivel competitivo. Deberemos tener en cuenta también los factores psicológicos anteriormente mencionados que están asociados al no return to play. Si el paciente no está confiado, no volverá. En este artículo de 2014, al cual también podemos acceder tras el código QR, el 81% de las personas volvió a la práctica algún deporte, el 65% volvió a su nivel de deporte anterior y solamente el 55% volvió al nivel de competición después de la cirugía. Finalmente, y para extraer una conclusión acerca del Return to Play, no existe un estándar de oro para la evaluación de la preparación para el regreso del deporte después de una reconstrucción del cruzado anterior, pero sí se propone un enfoque de retorno al deporte continuo y multifactorial optimizado basado en criterios de toma de decisiones. Los criterios multifactoriales serán la fuerza muscular, las pruebas de salto o las asimetrías en los miembros inferiores, la evaluación de calidad, de movimiento y los factores psicológicos. Y hasta aquí mi presentación. Espero haber podido aportar un poquito acerca del reentrenamiento y el return to play a la práctica deportiva, concretamente en la lesión del ligamento cruzado anterior. Os dejo por aquí mis contactos por si tenéis cualquier duda y queréis preguntar. Y nada, ha sido un placer, un saludo y hasta luego.